Es una ciencia social, la economía no es una ciencia exacta, por lo tanto estudia el comportamiento de los seres humanos cuando tienen que tomar decisiones de asignación de recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Y cuando hay situaciones complicadas como las que estamos viviendo, en términos de inflaciones inéditas que están obligando a los bancos centrales a subir las tasas de interés, y eso a su vez repercute en un efecto recesivo en cuanto a que la producción en Costa Rica y en el mundo en general viene creciendo cada vez menos, pues la gente se pone nerviosa, empieza a pensar en su trabajo, en el empleo. Hay un fenómeno en este momento que para mí es lo más nocivo, lo más odioso, lo más regresivo que hay, que es la inflación, el aumento general de precios. Porque la inflación no pide permiso, no requiere un decreto, una ley, sino que simplemente cuando las personas van en este momento al supermercado, van a la farmacia, van a la gasolinera, se dan cuenta que con el mismo salario pueden comprar menos. Más o menos la caída de los salarios reales ya va por un 8%. Y en el caso de los empleados públicos que tienen los salarios congelados por la regla fiscal desde hace 2 años, el impacto es directo, la caída es de un 12.13% en poder de compra. Claro, y la inflación, no sé si el símil vale, es como la marea, ¿verdad? Cuando viene y usted puede enfrentar, hacer medidas, ajustar presupuestos, acomodarse con la incertidumbre de cuánto tiempo durará. La diferencia de la marea es que más o menos se sabe dentro de cuántas horas vuelve a bajar, pero la inflación el problema es si es algo que está instalado, que quedará por mucho tiempo acá, o si vendrá pronto un acomodo, don Gerardo. Hay consenso en este momento en los principales analistas económicos y bancos centrales del mundo que esta inflación llegó para quedarse 22 y 23. Tal vez más intensa en el año 2022. De hecho, el Fondo Monetario revisó ya las proyecciones y está proyectando una inflación en los países avanzados de casi 7% y en el caso de los países emergentes como el nuestro del 10%. Nosotros en este momento estamos liderando la tabla de la OCDE, somos de los países de mayor inflación dentro de ese grupo selecto de países, pero lo más preocupante, Álvaro, es que esta es una inflación originada en alimentos, básicamente por el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, afectando mucho los granos, afectando mucho todo lo que tiene que ver con carnes, leche, o sea, revisando números, qué sé yo, los huevos en Costa Rica han subido un 43%, la gasolina un 50%, el diésel un 65%, los tomates un 70%, los vegetales como un 60%. Entonces sí, el problema es que los quintiles de ingresos son más bajos, la alimentación pesa el 40% en los gastos de consumo y el transporte el 10%. O sea que es una inflación que, de no hacer nada, lo que va a provocar lamentablemente es que la desigualdad en la distribución del ingreso, que ya venía mal en Costa Rica, y los niveles de pobreza, tanto total como extrema, lamentablemente se vean incrementados. De no hacer nada, don Gerardo, ¿qué margen, y aquí vamos acercándonos un poquito al enfoque planteado para el programa, qué margen tiene las autoridades, gobierno, de enfrentar esta marea inflacionaria o este efecto inflacionario, considerando que la presión fiscal está ahí y bueno, y hay una serie de factores adicionales que comprometen las posibilidades, por no decir legales también, incluso las posibilidades del gobierno de atacar este incremento tan fuerte en los bienes, don Gerardo? Sí, interesante, porque más bien la inflación beneficia al gobierno, porque las ventas están creciendo. Acérquese un poquito, don Gerardo, acá para que en la transmisión de Facebook nos vean también. Las ventas están creciendo, las utilidades de algunas compañías crecen, y como los impuestos son porcentajes, automáticamente la recaudación tributaria del primer semestre fue récord. Estamos anualizados ya casi en el 15% del Producto Interno Bruto, cosa que es muy buena. Pero los gastos, sobre todo las remuneraciones, están congeladas. Y por esa razón, para el gobierno, esta inflación les está provocando un superávit primario
A junio ya el superávit primario supera la meta anual con el fondo. Era un 1% y ya estamos en el 1.3%. Y por otro lado, el denominador de los indicadores que el fondo mide, que es el Producto Interno Bruto nominal, se ve disparado con la inflación. Y la deuda, una parte está en dólares, otras a tasa fija, no suben en la misma proporción. Entonces, ese cociente de deuda al PIB cae. La cifra es 65.8%, cuando se esperaba a esta fecha que ya estuviéramos en el 70%. Entonces, desde ese punto de vista, al gobierno le está yendo bien con el tema inflacionario, y el encargado de controlar la inflación, según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, es el Banco Central, y lo están haciendo. Desde junio, Roger Madrigal y su gente, la Junta Directiva del Banco Central, aplicaron una serie de medidas. La más grosera es la subida de las tasas de interés, que estaban en 0.75 a fines del año pasado, y ya vamos por 8,5. Eso sin registrar todavía el efecto que tiene que venir del aumento que hizo esta semana el Banco Central gringo, el FED, de 0.75%. O sea, que muy posiblemente en los próximos meses los deudores costarricenses, que son 1.200.000, van a ver tasas de interés de 2 dígitos en sus préstamos. Esto significa que el monto mensual que muchas familias están pagando por sus créditos ha aumentado en algunos casos más de un tercio, don Gerardo. Y falta, exactamente, Álvaro, la tasa. Esto cae sobre todo, ahí sí, a una clase media más amplia. Tal vez no va directamente a los sectores más pobres de la sociedad, pero sí a una clase media que vive en buena medida pues endeudada. Sí, señor. Hay 1.200.000 deudores en el sistema financiero formal. No sabemos cuántos hay en el sistema financiero informal, lo cual incluye comercio, línea blanca, y por qué no decirlo, también incluye un montón de actividades financieras no legales, como el gota a gota colombiano, famoso. Y sí, ese 1.200.000 personas, en su mayoría es deudas a tasa variable, y hay 30.000 empresas en el país endeudadas. Y sí están viendo, por un lado, que sus márgenes se les están estrechando porque el aumento de costos para ellos ha sido mayor que lo que han logrado trasladarle al consumidor, y por otro lado van a ver que las cuotas de los préstamos van a subir. Entonces, para mí es un poco contradictorio. El CONACYF volvió a nivel normal en enero de este año, suponiendo que ya el COVID estaba superado, pero no tomaron en cuenta el tema de los contenedores, la crisis bélica, y a mí me parece que el tsunami que se nos viene, cuidado si no, es de mayor impacto que el COVID. Es un tsunami visto o reflejado en qué, don Gerardo, en los precios, en la no sé, un enfriamiento de la inversión que se puede estar colocando en el país. ¿En dónde? Excelente pregunta, Álvaro. Eso me permite introducir un término muy técnico que se llama estanflación. Desde el año 70 no veíamos nosotros en el mundo estancamiento económico con aumento de precios. Es, por decirlo así, el peor de todos los males, porque por un lado... Porque usualmente se asocia la inflación a un buen momento económico. Cuando la economía va bien, desde los precios suben. Sí. Cuando la economía va mal, los precios se estancan. Buen punto, porque esta inflación es diferente en el sentido de que se origina por un tema de aumento de costos de producción, por lo que llamamos un shock de oferta. O sea, el aumento de costos por la crisis bélica, por los costos de transporte, por la energía, etcétera, fertilizantes, insumos, ha hecho que los precios mundiales suban, y los bancos centrales lo que hacen entonces es subir las tasas de interés, retirar plata del mercado para que las familias y las empresas gasten menos, se contraiga la demanda. Pero ¿cuál es el problema? Sí, la caída de la oferta y la caída de la demanda se mueven en sentidos contrarios en cuanto a precios. Los costos suben los precios, la caída de la demanda lo bajan. Pero los dos movimientos, que es mi preocupación, se mueven en el mismo sentido en cuanto a contraer la producción, en cuanto al efecto recesivo, en cuanto a aumentar el desempleo. Entonces tenemos precios altos, tasas de interés altas, tipo de cambio volátil, incierto, y ahorita, cuidado si no, un aumento del desempleo.
y por ver las cifras de pobreza, por supuesto, reflejado por lo que decía ahora don Gerardo del impacto del precio de los alimentos, sobre todo en las familias que tienen más comprometido su presupuesto para mantenerse en el día a día. Don Gerardo, esto no es particular de Costa Rica. Viendo noticias internacionales uno dice, bueno, aún así la circunstancia de Costa Rica tiene algunas ventajas, o más bien ofrece algunas desventajas comparativamente. Yo sé, no nos vamos a comparar con algunos casos, no sé, ni con Argentina, ni con otros países que tienen unos acentos bastante fuertes, pero ¿cómo va Costa Rica en el promedio en todo este panorama internacional, esta tendencia que afecta a todos, pero en qué medida? Sí, es bien importante lo que decís, porque muchas veces se trata de señalar al gobierno, que el responsable del aumento en el costo de la vida es el gobierno, ¿no? O sea, con quien quiera que hubiese ganado, José María, Figueres, Villalta, ¿verdad? La unidad, todos estarían enfrentando el mismo problema. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno global. Es más, el dato que se publicó esta semana en Alemania es espantoso. La inflación del último mes interanual en Alemania es de un 45%, básicamente por el efecto del gas ruso. Hay una alta dependencia del gas ruso que se ha disparado. Está en el nivel de precios más alto de los últimos 20 años. Entonces es mundial. ¿Qué características tiene nuestra economía? Es muy abierta. Eso es desventajoso en este momento. Muy permeable. Muy permeable, y entonces toda esa inflación de energía a la hora de importar petróleo, a la hora de importar granos, a la hora de importar alimentos, se traduce prácticamente proporcional en aumento de precios en nuestra economía local. Tenemos ciertas ventajas, y es la presencia de un esquema de zonas francas, por dicha, que está haciendo que la economía costarricense muestre una tasa de crecimiento un poco mayor que el resto de Latinoamérica. Este año Costa Rica va a crecer 3.4%. Eso no es malo, y no se revisó a la baja. Ahora en abril se mantuvo. Se revisó y la conclusión fue igual. Se mantuvo igual, sí. Lo que pasa es que en el primer semestre el país va creciendo 6.6. Iba muy bien. Quiere decir que en el segundo semestre, para que el promedio anual nos dé 3.4, básicamente va a ser 0. Entonces sí, vamos a tener un segundo semestre muy malo, y en el 2023 sí el Banco Central recortó bastante la proyección de 3.9 a 3.2, siendo uno de los elementos más serios, o dos elementos muy problemáticos. La agricultura, que ya entró en recesión en Costa Rica. Ya tiene 2 trimestres consecutivos la agricultura, tanto de exportación local, servicios agropecuarios, cayendo, tasas negativas del 4 al 6%, y a mí lo que me tiene sorprendido es la construcción privada, también ya mostrando prácticamente 4 meses de caídas crecientes. Un 26% es el último dato de caídas de julio a julio, y ni qué decir de la construcción pública, que su IMAE hoy está un 47% abajo de lo que fue el nivel de construcción pública que había en el 2019. Ojo que esto lo menciona usted, don Gerardo Corrales, son sectores que absorben a una fuerza laboral poco calificada. Exacto. Que depende de la agricultura, de la construcción, y usualmente hablamos de sectores de menores ingresos, hogares de menores ingresos. Son sectores que pagan menos que los sectores que van bien, los más sofisticados, los de decía usted, las zonas francas, algunos ligados a la tecnología, y entonces los sectores de mayores problemas son los que están teniendo recesión ahora. Entonces probablemente ahí veamos un rebote en la cifra de empleo, quizás, don Gerardo. Después de la pandemia ha venido reduciéndose poquito a poco el desempleo, pero no sería raro que la curva vuelva a subir un poco. Ya hizo un repunte. En el último, la encuesta continua ya empezó a subir del 11,5 al 11.7. Pero lo que decís, Álvaro, es realmente lo preocupante. Hice un cálculo con base en la encuesta nacional de hogares, y a propósito felicitar al INEC. Están
con un nuevo sitio de internet muy bonito, muy dinámico, y es buenísima la información que uno puede encontrar ahí. En la encuesta nacional de hogares actualizada por la inflación, saqué el dato del ingreso total por persona, por quintiles, y el gasto total por persona, y me doy cuenta que los 3 primeros quintiles, donde hay 3 millones de costarricenses, están en rojo. O sea que sus ingresos no les alcanza para cubrir todos los gastos. Mientras que los quintiles más altos, 4 y 5, siguen estando en negro. Porque, por ejemplo, en esos quintiles los alimentos pesan 18%. El transporte pesa como un 15%. O sea, el impacto ahí es menor. Entonces tenemos una Costa Rica cada vez más... Ya veníamos mal con el tema de la desigualdad. Es una tendencia de los últimos 30 años, quizás, por ahí. Y esta inflación lo va a ampliar. Y entonces ya no por temas de solidaridad, las personas que estamos en los quintiles 4 y 5 y los empresarios exitosos de este país deberían estar preocupados por el pacto social. Yo no vengo a polarizar, no vengo a asustar, pero la gran diferencia de Costa Rica con el resto de Centroamérica era precisamente la importancia de la clase media y la generación de oportunidades para la mano de obra no calificada. Detrás de estos números que estamos dando hay un rostro humano. Y obvio, entre más crisis económica hay, más delincuencia va a haber y más informalidad. Ya la economía costarricense, la mitad es informal, no paga impuestos, no tiene posibilidad de pagar cargas sociales. Entonces ese descontento, si no logramos manejarlo, cuidado si no, se nos puede afectar el pacto social. En términos económicos, ante un panorama como este, sabiendo que no está en las manos el control de un gobierno, mucho menos un gobierno como el nuestro de Costa Rica, esto no lo controla ni la Casa Blanca, ni Beijing, pero son fuerzas del mercado, fuerzas de la economía, pero sabiendo que es así, igual hay márgenes de acción, por supuesto, para un gobierno, para evitar o atenuar, no evitar, intentar atenuar estos efectos. Se supone que ahí está el Estado para equiparar, para ir tapando algunos huecos que vaya surgiendo las fuerzas del mercado. Se está haciendo ahora, don Gerardo, en términos, se supone, de inversión pública, específicamente inversión social, o asistencia social, para ir a lo más básico, e incluso, don Gerardo, en términos salariales, y aquí ya pronto vamos al tema fiscal, ¿verdad? Que ha sido el detonante en la caja del Seguro Social, el aumento salarial, pero el problema no está solo ahí. Hemos visto ya en otras instituciones también. Hay un margen de acción para gobierno también, don Gerardo. Ahí está la importancia de tener una política fiscal balanceada. El problema es que a nosotros el COVID, estas crisis bélicas y de contenedores, nos tomó mal desde el punto de vista de la política fiscal, con una deuda creciente que pasó del 24% respecto al PIB en el año 87 a prácticamente 70%. Tuvimos gobiernos que, en vez de hacer las reformas correspondientes, sacaron la tarjeta de crédito y empezaron a endeudarnos para cubrir el hueco fiscal. De hecho, en el presupuesto recién presentado del 2023 se presenta un gasto total de 18.700 millones de dólares e impuestos solo por 11.000. O sea, a Nogui Acosta le toca buscar fondos para tapar un hueco fiscal de 7.700 millones. Sin embargo, cuando uno revisa ese presupuesto, el 40% va, entre comillas, a programas sociales, educativos, de salud, de becas. Son casi 7.000 millones de dólares, pero la pobreza sigue aumentando. Entonces, a mí me parece que una de las tareas que hace falta entrarle con este gobierno es a una revisión integral, a un auditoraje de todas esas entidades que supuestamente tienen un fin social, para determinar cuánto se está quedando en el tubo, cuántas entidades repetidas hay. Bueno, ya este gobierno habló y creo que presentó un proyecto de consolidar el INBU, el BAMBI y el Ministerio de Vivienda. También presentaron un tema del MOP, también presentaron un tema del Ministerio de Energía. Yo creo que lo pueden criticar, pero por primera vez empiezo a ver iniciativas de comprarse broncas de reforma al Estado.
Lo mismo que el Congreso instaló una comisión de reforma del Estado, ojalá que se le pueda entrar. Y mientras tanto se han hablado de algunas cosas, el tope a los combustibles creo que va a ayudar, el petróleo por dicha está bajando, pero está bajando por miedo a que el mundo entre en una recesión global y por lo tanto haya menos demanda de petróleo. Y también se habló de un subsidio de 30,000 colones por 3 meses para las familias más pobres. Yo creo que es ahí. Y por último, inician las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que los organismos financieros internacionales son los más conscientes de lo que estabas diciendo. Esto es mundial, nosotros gobiernos no podemos hacer mucho, ayúdennos. ¿Cómo? Con una serie de programas sociales, platas blandas, largos plazos, para poder atender lo que los quintiles de ingresos más bajos están sufriendo. Organismos multilaterales que dice don Gerardo, entre ellos, por supuesto, es vital el Fondo Monetario Internacional para efectos de Costa Rica, y el ajuste, el plan de ajuste fiscal que se empezó a aplicar en el año 2021, que el propio mandatario electo en ese momento, todavía no había asumido, don Rodrigo Chávez, dijo: vamos a renegociar para mejorarlo, pero sin precisar más detalles. Toma posesión el presidente Chávez, ha tomado algunas decisiones ejecutivas, algunas medidas que aflojan las medidas de austeridad fiscal y que provoca, por supuesto, después de los congelamientos propios de la pandemia, también ha desencadenado la reacción en distintas organizaciones para aflojar y actualizar al menos una parte de los salarios de los funcionarios públicos de estas organizaciones. Y en este contexto estamos. Esto genera también un problema político, por supuesto, que decía usted, don Gerardo, la inflación en principio beneficia al gobierno en términos financieros, pero en términos políticos, aunque tenga un fuerte apoyo popular, todavía podemos pensar que lo tiene. Lo cierto es que hay sectores que dicen, bueno, ¿y cuándo la promesa de la baja en los alimentos, en los distintos servicios? Este cuadro, además de la negociación con la Asamblea Legislativa y la necesidad que ha planteado el gobierno de 6,000 millones de dólares en los llamados eurobonos, en autorización para colocación de títulos en el exterior, tiene, por supuesto, tensa la Asamblea Legislativa, de por sí dominada por una oposición que poquito a poco empieza a levantar también esta bandera opositora y hacer algunos cuestionamientos y eventualmente condicionamientos, aunque ya vimos que don Eliezer Fensig pues le abrió la puerta a la posibilidad de una autorización completa de los 6,000 millones, no 1,500 como han planteado otros diputados, pero en este cuadro en general es en que estamos en el momento en donde una misión del Fondo Monetario Internacional está haciendo la tercera revisión del programa. Entonces podemos imaginar las libretas de los técnicos del Fondo Monetario Internacional, bueno, las computadoras seguro, anotando todas estas particularidades financieras, de dinámica económica, de complejidad política y de situación social que tiene Costa Rica, para ver en qué condiciones llega un nuevo desembolso de este paquete financiero. Estos detalles ahondamos un poquito más con don Gerardo Corrales. Son las 8:40 de la mañana. Ya venimos. Contexto económico que hemos pintado con pincel gordo acá, con la presencia de don Gerardo Corrales, economista. Claro, decíamos, está la misión del Fondo Monetario tomando nota de todas estas condiciones y estará tomando nota con seguridad de esta digamos, la soltura del nudo de la austeridad fiscal que hemos visto, don Gerardo Corrales, medidas ejecutivas que aflojan la rigurosidad de los controles sobre el gasto público, específicamente en una herramienta como la regla fiscal. Es para notar, es un hecho relevante, dirían en algunos sectores, estas posiciones del Ejecutivo,
¿O no son todavía para preocuparse considerando el contexto y la necesidad también de soltar un poco frente a este cuadro económico, don Gerardo? No, claro que sí afecta, y sobre todo si algunos medios les dan cobertura en la plana principal, ¿verdad? El titular de varios días empieza a causar nerviosismo, sobre todo en la oposición, que empieza a creer que este es un gobierno gastón y que no está respetando criterios de austeridad, lo cual supuestamente se ve reflejado, lo que usted decía, el cambio del cálculo de la regla fiscal respecto al gasto real versus el gasto presupuestado. Eso les da un margen de gastar más dinero y va en contra del criterio de la Contraloría. Esto es un pleito viejo que viene cuando Rodrigo Chávez era ministro de Hacienda y Marta Costa, la actual Contralora. Pero también con la derogación de un decreto que estaba ligado a esa regla fiscal anterior, que el gobierno de Carlos Alvarado había puesto porcentajes decrecientes de ciertos gastos. Eso le da flexibilidad para subir los gastos. Pero yo creo que la prueba ácida viene ahora. Recuerden que el país tiene una facilidad de crédito ampliada con el Fondo Monetario, donde se firmó un memorándum de entendimiento. Ese memorándum de entendimiento le pone al país 5 indicadores. Es como un examen. Vamos a sufrir un examen por parte del fondo. Números van, números vienen. Número 1, superávit primario. Ahí va bien. 1.3, súper bien, ¿verdad? Número 2, saldo de la deuda del gobierno central. Ahí vamos bien. Deberíamos estar, según el fondo, máximo 45 mil millones de dólares. Estamos en 42 mil. Vamos bien. Tercer número, la relación de deuda al Producto Interno Bruto. Por la inflación, el número es muy bueno, 65.8. Bueno, relativamente, o sea, podría ser peor, quiere decir, porque, sí, porque bueno no es 66%. Correcto, podría ser peor, 70%, correcto. Y hay 2 números malos, pero que no corresponden a las finanzas públicas, no le corresponden al gobierno central. Uno es la inflación, que es un tema del Banco Central, que tenía metas del 2 y 4 y estamos en 12, ahí nos quedamos. Y el otro es un saldo mínimo de reservas monetarias internacionales, que si usted resta el encaje mínimo legal, resta los depósitos del gobierno y le resta los 1.000 millones del préstamo que ya entró del Fondo Latinoamericano, el país ha perdido en los últimos 2 años el 42% de las reservas que yo llamo propias del Banco Central. Sin embargo, algo está sucediendo, que en los últimos 3 meses aparecieron los dólares, Álvaro, pero en exceso. Las ventanillas de los bancos por mes están sobrando más de 300 millones de dólares, que lo que están haciendo más bien es apreciando el tipo de cambio. En lo que llevamos del año, el tipo de cambio se va apreciando un 1.1%, golpeando a los exportadores, golpeando a el turismo. ¿De dónde vienen esos dólares? Yo todavía no lo tengo claro. Supuestamente inversión extranjera directa, por el tema del nearshoring, recuperación del turismo, pero también hay recursos de origen dudoso en esta economía. Ya el Departamento de Estado lo había dicho, que en Costa Rica se pasan 5.000 millones de dólares al año de origen dudoso. Entonces yo creo que en la prueba que viene la vamos a pasar. Creo que el fondo nos va a hacer check, nos va a eximir de las metas de inflación y de reservas, porque saben que son condiciones atípicas, y a lo que tenemos que ponerle atención es, bueno, ¿y qué va a plantear el gobierno de ruta fiscal hacia adelante? Que no quedó claro en los 100 días. Que es la pregunta que han hecho muchos diputados opositores cuando viene el gobierno y les dice, bueno, apruébeme 6.000 millones de dólares en eurobonos. Les dicen, varios diputados les han dicho, bueno, puede ser, pero cuéntenos su plan. No está claro a este momento. Exactamente. Alguna cosa han dicho que quieren llevar renta global dual. No sabemos si la misma de Carlos Alvarado o si viene de manera distinta. Han hablado de gravar el salario escolar. Incluso algunos han dicho de gravar el aguinaldo, ¿verdad? O sea, impuestos. Impuestos. Aquí estamos hablando de impuestos. Y lo otro que presentaron es un proyecto nuevo de regla fiscal. Confieso que no lo he visto en detalle. Yo siempre he creído
que la regla fiscal no debe cubrir, como está cubriendo ahora, un límite a los gastos de capital. Lo que sucedió lamentablemente en Cambronero, Álvaro, es preocupante con el nivel de inversión pública que estamos haciendo. Claro. Puentes, carreteras, ¿verdad? Muelles, están en mal estado. Inversión en centros educativos, en seguridad. Centros educativos están en mal estado. Entonces, nos estamos haciendo un daño porque los recortes que se han venido haciendo al gasto no han sido en su mayoría en gasto corriente. Como los gastos de capital son de nadie, ahí nadie brinca si recortan. Todo el mundo brinca si me tocan los salarios. Todo el mundo brinca si transferencias a pensiones. Todo el mundo brinca si el FES, ¿verdad? Todo el mundo brinca si me están tocando, como decía Guti, es que es gran amigo, lo recuerdo mucho. Estamos jodidos todos ustedes, pero a mí no me tocan, ¿verdad? Eso es una mala visión. Yo soy optimista, yo creo que las agencias calificadoras, los mercados financieros están esperando la aprobación del proyecto de eurobonos por los 6.000 millones de dólares, no un cheque en blanco, sino sujeto a ciertas condiciones. Y este cambio de posición del Partido Liberal Progresista, algunos diputados de Liberación Nacional, el partido de gobierno, algunos del PUS, Nueva República, tal vez generan alguna esperanza que veamos más allá del tema político y ver visión país, porque si nosotros logramos demostrarle al mundo que somos responsables en las finanzas públicas, yo le aseguro, Álvaro, se viene un upgrade, una mejora en la calificación de riesgo, y solo un 1% que mejoremos en las tasas de interés significa un ahorro de gasto al año de casi 500 millones de dólares, que ahí sí podemos liberarlos para cumplir funciones sociales. Don Gerardo Corrales, la posibilidad de que se autoricen los 6.000 millones, considerando que lo que hemos visto hasta ahora son algunas posiciones que dicen, no, le autorizamos por ahora 1.500 y luego según lo que pase, ahí le autorizamos otro poco y luego otro tracto, cambia muchísimo en los efectos que pueda tener sobre la imagen internacional, que sea 6.000 o que sea 1.500, aunque sea una señal de parte de la Asamblea Legislativa bueno, incluso de confianza en que el Ejecutivo sepa usar y aprovechar estos recursos. Sí, señor, sí cambia, porque los organismos financieros, los mercados financieros, los inversionistas no están pensando en criterios políticos, ellos están pensando en el flujo caja, y el flujo de caja del gobierno es pesado. Solamente en enero, de esos 1.500 que se aprobaran por un solo tracto, ya se van 1.000, que es el pago del vencimiento de un eurobono, y vencimientos de deuda interna en dólares y de multilaterales, más pago de intereses, se chupan los otros 500 millones. Y luego vienen torres de vencimiento de más de 4.000 millones de dólares al año. Entonces la pregunta de los mercados financieros, está bien, aprobaron 1.500, ¿y después de eso qué va a pasar? O sea, yo no puedo darle una mejora en la calificación de riesgo si me dejan incierto hacia adelante cómo van a cubrir ese flujo de caja. Es ahí donde los señores legisladores deberían dejar a un lado sus banderas políticas y sus problemas hepáticos políticos para plantear una visión país técnica, que la más recomendable son 6.000 millones, pero con condiciones severas que nos garanticen una ruta de estabilidad fiscal. ¿Ya ha dado señales el gobierno, el Poder Ejecutivo, para suavizar estas posiciones y que finalmente lleguen a aprobarse? Bueno, lamentablemente lo que los medios de comunicación más conocidos han cubierto más bien son señales negativas. Bueno, pero es una cobertura cierta, no son inventos, no es cierto, todo esto de que se ha relajado la regla fiscal, de que se han derogado decretos de austeridad, es cierto, don Gerardo. Claro, pero también deberían enfatizar esos logros, por ejemplo, de un superávit primario de 1.3, no lo teníamos, Álvaro, desde el año más o menos 2006, 2007, superávit primario. ¿Por qué eso es bueno? Porque le van a sobrar al gobierno en el año cerca de 800 millones de dólares de menos deuda para pagar intereses. Y eso va a hacer entonces que entremos ya en una ruta decreciente de la relación deuda al Producto Interno Bruto. Lo que sí tenemos que blindar es que no se tiren las campanas al aire y que se empiece a gastar ese superávit primario. Ahí sí estoy de acuerdo con la oposición, pero para eso uno puede ponerle dientes, ¿verdad?,
al proyecto de ley. Proyecto de ley. Esta discusión, claro, es una discusión aquí muy casera, incluso intestina de los propios partidos políticos, celos, liderazgos, ni qué decir de un partido como Liberación Nacional con tanto conflicto interno. Conoce usted buena parte de ellos, don Gerardo Corrales, por supuesto, a pesar de que el entorno es, como decíamos desde un principio, muy global, o sea, el entorno global es muy fuerte sobre las condiciones que se están instaurando aquí y con lo que está ocurriendo, porque están cambiando la situación de la guerra de Rusia en Ucrania. De esto vamos a hablar el próximo lunes con don Constantino Urcullo, para mirar también y ver más allá de las noticias de miles de rusos queriendo huir de su país para que no les agarre la maquinaria bélica de Vladimir Putin. Pero esto está provocando, por supuesto, otros efectos económicos que nos llegarán aquí, como nos han llegado ya muchísimos de estos. Don Gerardo Corrales, muchísimas gracias.